Vamos a pasar ahora a otro concepto de estos raros, que es el edupunk. Bueno, este concepto une a otros dos, educación y punk, que parece realmente un poquito traído de los pelos, ¿verdad? Porque uno cuando piensa en educación piensa en algo más formal, más ordenado, y el punk es exactamente todo lo contrario. Y punk en el sentido mismo de los que conocemos del mundo de la música. Por ejemplo, los Sex Pistols. Viene de ese lado. Y si a ustedes les interesan los movimientos musicales, sabrán que el punk no es solamente un estilo de música crudo, básico, contestatario, y que no solamente se limita a gente peinada de manera extraña. El punk era una reacción a todo lo que venía hasta ese momento. Acuérdense que inmediatamente anterior al punk o contemporáneo estaba la cultura disco, que era más bien una cosa externa, alegre, divertida, sin problemas, la cultura del baile, la cultura de fiesta, una cultura que dicen los críticos más bien superficial. Entonces aparece como reacción esta corriente del punk, que tiene profundas raíces en una gran rebelión o rechazo o rebeldía por parte de los jóvenes que no conseguían trabajo, que no encontraban su lugar en el mundo, que no estaban cómodos con el sistema educativo ni con el gobierno y un montón de cosas. Entonces surgen los punk. Se los hago súper resumido. Hay muchísimo material, yo tengo bastantes libros porque es un periodo que me interesa mucho, el de los punk. Pero bueno, eso es lo que les quería más o menos ubicar en tema. Como acá se unen dos conceptos: educación, que es una cosa más bien formal, con este concepto de punk. Este término fue usado, como dice aquí, por primera vez en el mes de mayo del año 2008. Lo utilizó Jim Groom en su blog, y luego lo mencionan pocos días después en una publicación en línea dedicada a la educación superior. Y de allí en más se diseminó el concepto. Actualmente no está tan utilizado, hay mucho menos material. Si ustedes buscan en internet van a ver que hace unos años que dejó de manejarse el tema, pero como concepto, y como van a ver a continuación en el material que les presento, es interesante. El edupunk surgió como una objeción a los esfuerzos del gobierno y a los intereses corporativos de empaquetar las tecnologías emergentes en productos estandarizados y que esto tuviera comportamientos predefinidos. Lo que querían era una especie de disrupción, la gente cultora del edupunk, no tener estos estándares en el mundo de la educación y la tecnología. Querían innovar. Aquí les dejo también un video, dura 15 minutos, que hace una reseña de dónde viene el edupunk y hacia dónde se dirigía en ese momento, ¿no? Porque tiene unos añitos el video. También les dejo aquí otro video que dice edupunk, educación expandida y entornos personalizados de aprendizaje. Y aquí hay otro video que es más largo, dura 45 minutos. Si tienen tiempo se los recomiendo. Es de Alejandro Pisitelli, es un argentino que se ha dedicado mucho a estudiar esta cuestión. Es del año 2011 el video, pero es interesante y presenta una serie de anécdotas y además cosas de fondo que cuenta en el video, que por un lado son interesantes y también son bastante disruptivas. Y a mí me interesó mucho un video que él presenta en este video de un niño que no debe tener más de 9 años, en el cual el niño cuenta que él quiere trabajar en Google cuando sea grande y ser historiador. Y se pone a contar cosas de historia. Hay un adulto que le hace alguna pregunta y él empieza a explicar
todo cómo era el mundo en la época de la Segunda Guerra Mundial, cómo estaban divididos los bloques políticos internacionales, cómo eran los países del eje, quién ganó, quién perdió, qué convenios internacionales se hicieron, la situación de la preguerra y de la posguerra. Impresionante. Y cuando le preguntan cómo aprendió todo eso, lo aprendió en un videojuego. Resulta ser que hay un videojuego, Época de los Imperios, en el cual se cuenta la historia. Los protagonistas son contemporáneos de este periodo histórico que les cuento. Entonces el chico aprendió todo, y no en la escuela, sino que lo aprendió en un videojuego. Y esto es a donde apunta Piscitelli en el video y en otros que van a ver, que podemos utilizar nuevas formas de aprender, que no necesariamente tiene que ser la tradicional, y que una tecnología que puede ser diseñada para un juego se puede utilizar también para la enseñanza. Y hubo experimentos de EduPunk. Acá les pongo dos ejemplos y abajo el link por si los quieren ver. El de la Universidad de Columbia Británica, que hizo un curso utilizando la metodología y los criterios del EduPunk. Y también otro curso de Digital Ethnography que lo hizo la Universidad de Kansas, y ahí también tienen el link para que vean cómo se llevó a cabo. Habiendo hablado del manifiesto anterior de educación, habiendo hablado del EduPunk, ahora aparece el manifiesto EduPunk. Obviamente, toda nueva corriente que se quiere instalar tiene su manifiesto. Lo que dice este manifiesto es: las clases son conversaciones, la relación es dinámica y la dinámica es relacional, sea hipertextual y multilineal, heterogéneo y heterodoxo. EduPunk no es lo que pasa en el aula, es el mundo en el aula. Sea como el caminante, haga camino al andar. Sea mediador y no medidor del conocimiento. Rómpase la cabeza para crear roles en su comisión. Cuando los cree, rómpales la cabeza. Sus roles deben ser emergentes, polivalentes, invisibles. Sea EduPunk, destruya estas reglas, cree las suyas y luego destrúyalas. Asuma el cambio, es solo una cuestión de actitud. Siéntase parte de un trabajo colectivo. No sea una televisión, interpele realmente a los que lo rodean. Expanda su mensaje, haga estallar las 4 paredes que lo rodean. Mezcle, cópiese, apropiese, curiosee, juegue, transfórmese, haga, derrape. Bueno, acá dice al carajo con la oposición real virtual. Sin colaboración, la educación es una ficción. Sea un actor en su entorno, investigue a través de la acción, hágalo usted mismo, pero también y esencialmente hágalo con otros. Otro manifiesto que uno puede adherir, no adherir, estar de acuerdo en parte, en todo. Eso es cuestión de cada uno.